Namaste, hello. Les damos la bienvenida a este espacio. Hoy nuevamente nos encontramos con Swamiji, quien nos acompaña desde Aurovali Ashram en India. También damos la bienvenida a nuestra intérprete María Alicia Ángel, quien nos acompaña desde Auromira, Laboratorio para la Autoobservación Consciente en Colombia. Les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y para quienes buscan escuchar la sección en un idioma diferente, en la parte inferior de sus pantallas aparecen tres puntos, los cuales pueden elegir la opción interpretación, español o inglés. Bienvenidos todos a esta sección. Bienvenida María Alicia, bienvenido Swamiji. Adelante. Okay. Hola María, hola Johanna. Hola María, hola Johanna. So Entonces, all can decide, todos can decide. Todos pueden decidir, solamente pueden decidir. That is consciousness. Eso es conciencia. The topic of the talk today is El tema de la charla de hoy consciousness. es conciencia. And consciousness Y is the conciencia only which exists. es lo único que existe. All is a consciousness. Whatever Todo es in conciencia. form or not in Cualquier form, cosa que in esté us, around en us, una forma o sin everywhere, forma, dentro de nosotros o everything fuera de nosotros, is a todo, en force and todas consciousness. partes, todo es fuerza y conciencia. And this consciousness Y esa conciencia, everywhere in different forms, en todas partes, en formas diferentes, playing different games, está jugando playing different diferentes roles, juegos, está jugando and diferentes manifesting roles y está different natures, manifestando diferentes different naturalezas, flavors, different diferentes colors. sabores, diferentes colores. Whatever we can see, Cualquier cosa que whatever uno you pueda can ver, meet cualquier around you, in cosa que you, uno pueda and encontrar whatever you feel, or alrededor whatever de you uno o imagine, or dentro de whatever uno, is, cualquier cosa que uno sienta o imagina o it is cualquier just cosa que sea, es a simplemente consciousness, conciencia, force, energy fuerza, energía, in the form of en forma de everything. todo. And we use the word Y consciousness usamos for la it. palabra We conciencia are a para eso. conscious being. Nosotros somos un The ser most beautiful consciente. thing La cosa is más that bella our true es que identity, the nuestra identity of verdadera all the identidad, la human identidad beings, de todos los seres that humanos, we are a es que conscious being. somos seres conscientes. Animals, they are also a consciousness. Los animales Mosquito is también a son consciousness. conciencia, los Donkey is a mosquitos son consciousness. una Monkey is a conciencia, un burro consciousness. es una conciencia, un Trees mico are es una consciousness. conciencia, Sky is a los árboles consciousness. son conciencias. Everywhere where there is a force, En donde energy, sea this que all haya is a fuerza y consciousness energía, of todo the eso supreme es consciousness. conciencia y una There is forma de something esa which is supreme conciencia suprema. consciousness. We use Hay una different cosa words que for se that. llama conciencia suprema y usamos diferentes palabras para eso. Divine La is the divinidad supreme consciousness. es la conciencia And that suprema. supreme Y consciousness esa is conciencia suprema always está siempre with us, con in us. nosotros, en nosotros. And we human beings Y nosotros, seres are humanos, very special human beings somos because muy especiales we estos only seres humanos porque we nosotros somos have the only los who can únicos que podemos live, enjoy, vivir, manifest gozar y different manifestar consciousness. diferentes In any conciencias. other life on En earth, cualquier otro tipo de vida en la they tierra, cannot enjoy any ellos other no se pueden consciousness. A gozar ninguna mosquito, otra a conciencia. Un donkey, a mosquito, un monkey, a burro, tree, un mico, un anything, árbol, they cualquier are cosa. only Ellos manifesting solamente one kind están of manifestando consciousness. They un are tipo de living with only conciencia. one Ellos kind of están viviendo consciousness. solamente con un tipo de conciencia. Consciousness with La one conciencia one nature or tiene one en una sola flavor or one naturaleza o con color un or solo sabor o just un solo only just color. a one Simplemente form of consciousness. una But forma in de human beings, conciencia. Pero en los seres humanos, we have the nosotros power tenemos el poder that we can manifest de que podemos manifestar
any kind of consciousness. We can cualquier tipo de live conciencia. with any kind of Podemos consciousness. vivir con That's why you cualquier see tipo in de all human conciencia y beings, podemos por they eso are ver que en todos los seres different. humanos son All diferentes. they are having different Todos nature, están teniendo una different naturaleza diferente, attitudes, una actitud diferente, different understanding, una different comprensión clarities, diferente, unas claridades different behavior, diferentes, unos different comportamientos diferentes, reactions, unas different reacciones actions. diferentes, unas acciones Because all diferentes, porque we todos are different. Because somos the consciousness of diferentes, all of porque us la is different. conciencia de cada uno de nosotros es diferente. But the most beautiful thing Pero in la human cosa life, más in bella human en la box, vida in human humana, en la caja nature humana, is that en la we have a naturaleza humana, es que power nosotros to tenemos el unite. poder de unirnos. We have a power to Tenemos unite el poder de in us unir en with the supreme nosotros, consciousness, podernos unir con esa, nos which podemos is the unir con esa divine in us, conciencia suprema que which es la is divinidad divine en everywhere nosotros, que es around la us, divinidad in en todas us. partes, alrededor de Only nosotros, the human dentro de beings. nosotros, solamente And los when seres we, humanos. Y cuando anyone uno who work o hard cuando to think, cualquiera to unite trabaja with the duro divine, para with the supreme unirse consciousness con esa in conciencia oneself, suprema y trabaja duro para eso, para unirse uno con esa in conciencia suprema, Indian terms, we use porque the en word términos indios usamos la union, palabra union with the unión, divine. unión con la divinidad. Nowadays, very popular word, Hoy en yoga. día es una Yoga means palabra to muy unite popular, with your yoga. supreme Yoga quiere consciousness. decir unirse con tu conciencia, unirse uno con su conciencia And suprema. the thing is that Y now, la cosa es que ahora, most beautiful thing is that la cosa más bella always es que siempre, consciously, unconsciously, consciente we o choose. inconscientemente, escogemos. Always check your Siempre consciousness chequea tu and see that conciencia, what you are revísala y thinking, mira qué what you estás are pensando, feeling, qué estás what sintiendo, are your actions, cuáles son tus what are acciones, your feelings, what cuáles are son your tus desires, what sentimientos, are cuáles your son tus deseos, all cuáles kind son of tus, todo ese movements. tipo de Because movimientos, according porque de to the acuerdo quality, the a la nature of your calidad y la consciousness, naturaleza de tu you are conciencia, creating the possibilities estás for your creando life. las posibilidades para tu vida. One can live with a Uno very lower puede vivir consciousness con una and can conciencia muy live baja with the very o low uno puede possibilities of life. vivir con muy bajas posibilidades en la One vida can live with a o very uno high puede vivir consciousness con and una one can conciencia muy live with a elevada very y high puede good vivir possibilities con of life. unas muy buenas posibilidades en la vida. So now the thing is, Entonces el consciousness asunto is ahora es always que there, conciencia está everywhere. siempre ahí en todas But partes, always pero remember, siempre recuerda, this is work, very beautiful work. ese es What el is trabajo, our que es un role trabajo in muy our bella. life? ¿Cuándo es What is nuestro your rol responsibility with yourself? con nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad This con is very nosotros important mismos? what I'm Porque going eso to es muy say. importante Our lo que voy a only decir. role and our Nuestro único only rol y responsibility is nuestra that única always be responsabilidad es vigilant que and check siempre that seamos nothing can vigilantes y stand revisemos between que your nada se ponga consciousness en la and the mitad supreme consciousness entre and tu always conciencia aspire y la to conciencia suprema y aspire siempre for the higher aspira a consciousness aspirar a and esa whatever mayor comes conciencia y cualquier to cosa like que to take venga you far como from your a highest alejarte consciousness de tu conciencia más elevada, with vigilance, con with full alert, vigilancia, con refuse that, total alerta, reject that, rechaza say eso, no to that. dile And no that a is the only eso. Y esa es la you única, can say, is a uno podría responsible decir que esa es la responsibility única of you for your life. responsabilidad de ti mismo con tu vida. If you want to live Si a tú quieres healthy, vivir peaceful, una joyful, vida blissful, pacífica, prosperous, con best éxtasis, life, then prósperas, alegre, la mejor vida, the idea entonces of the la consciousness is idea that de la always conciencia es que aspire siempre with your highest aspiration aspira con tu más elevada aspiración to para manifest the highest poder truth, to live manifestar for the highest lo truth. más elevado, la verdad más And things elevada, there vivir are para many esa people, all verdad kind más of people elevada. are Y hay there. muchas Some personas, people hay want to todo tipo de live personas, with the highest hay aspiration to personas que manifest quieren the vivir truth, con sus to live with aspiraciones the más truth, elevadas, to manifestar manifest the divine, vivir la to live verdad, for the manifestar la divine, divinidad, to vivir live para with la the best divinidad, supreme vivir con la consciousness, to conciencia unite with suprema the más divine. elevada, So the unirse con thing la is that divinidad. Pero el asunto idea is that es all que is la possible idea and es que all is todo in es our posible hands. y todo está en It nuestras all manos. depends that
with what Todo depende consciousness you want de to con qué exist, conciencia quieres tú with what existir, consciousness you con qué want to play this conciencia game of life, quieres tú jugar este with juego de what la vida, con qué consciousness you keep conciencia yourself alive. estás manteniéndote a ti mismo vivo, Because life is given to us porque an la vida opportunity. nos It's ha a sido dado a wonderful nosotros como gift. una Nothing is more oportunidad. beautiful, super Nada es than más our bello ni life más grande ni más opportunity. súper que Because till la life is oportunidad de there, la vida, porque mientras uno infinite tenga vida, possibilities are there. todas las posibilidades infinitas And están all these ahí. infinite Y possibilities todas are esas possible posibilidades infinitas only son when posibles one is solamente always cuando uno está constantly siempre y changing and constantemente aspiring cambiando and y always aspirando opening y to está oneself. siempre That's his abriéndose point. uno mismo. Agarra ese punto. Opening is the most, La you can apertura say, one of the es highest es secrets. una de las más grandes If one secretos. wants to have Si uno more quiere tener consciousness, more más better conciencia, consciousness, una then conciencia always mejor, open entonces yourself. If siempre you're a closed ábrete person, tú. Si remember eres una nothing will persona happen to cerrada, you and recuerda nothing que bad nada will te va a going to pasar a happen with you. ti, ni nada bueno te va a pasar a ti. Nothing new, Nada anything will nuevo descend in te you. va a When pasar, one ni va a opens, descender en ti. the Cuando uno consciousness is se always abre, around us. la conciencia siempre está Always alrededor we are nuestro. in Siempre around estamos with the con esa supreme conciencia consciousness alrededor, exist. con esa conciencia Only when you suprema open existiendo. and Y this solamente cuando uno consciousness está start abierto, descending in esa us. conciencia puede empezar a descender en nosotros. And opening is Y one of the most, la apertura es una de las because when one más opens, then what importantes happens? One porque start cuando uno está receiving the abierto, uno empieza a consciousness, recibir esa receiving the light. conciencia, uno And then empieza a this recibir esa consciousness, luz. Y more and cuando more esa consciousness conciencia, descend in us, cuando then más y what más will happen? conciencia desciende en Your nosotros, ¿qué pasa? aspiration will become Que more tu stronger. aspiración se va a volver más fuerte. Then the process of your evolution will Ahí become el more proceso de stronger. tu evolución se va a volver más And when the fuerte. consciousness Y more cuando and la more conciencia descend in us, descienda más y more más en opening is nosotros, there, y then más what happens? apertura haya en It is nosotros, the, ¿qué va a pasar? you Que can say, entonces uno is podría the decir direct way que es el to come in camino contact with the directo para supreme entrar en consciousness. contacto con esa conciencia Because suprema. Porque we nosotros, human beings, seres humanos, because of this power that we can debido unite with a our ese supreme poder de que nos consciousness, podemos unir con esa for that conciencia we need a suprema, consciousness. para eso necesitamos conciencia. So we need that high level of Nosotros consciousness, necesitamos that ese high power elevado of nivel de consciousness, that conciencia, ese super poder consciousness that we elevado, can esa unite with our supreme superconciencia consciousness, para que uno which se is the pueda divine unir in con su us. conciencia And suprema, que es la divinidad en only till nosotros. one Y we hasta not que able to eso, unite with uno ourselves, no se, the hasta que uno no purpose of sea life capaz not de unirse fulfilled, con eso, and entonces no one se cannot satisface el propósito de la vida reach or y live uno no with the puede highest vivir truth, with con the highest la possibilities. verdad más elevada ni las posibilidades más So elevadas. the thing is that Entonces now, la cosa es que ahora, why ¿por we not qué able to no estamos siendo understand this so capaces de simple thing? entender esas Because cosas, we esa cosa always tan live with a simple? false Es porque identity. siempre vivimos con identidades falsas. The crux, the dust, the crux of El jugo de this todo esto, el centro de todo esto, ignorance is so strong, es que la ignorancia es tan and our fuerte nature, which is y nuestra completely blind naturaleza, and que es selfish and completamente selfish ciega and y egoistic, egoísta is y, the y, most y darkest part of us, autocentrada, es la parte and that más darkest oscura part nuestra. never Y esa never parte allow más us to oscura no allow nos any light permite a to nosotros descend in que us, entre y any descienda consciousness to descend in ninguna us. luz ni And ninguna conciencia what en happens nosotros. ¿Y qué when one pasa? lives with only Cuando uno vive solamente ego and ignorance con el ego y la and ignorancia self-centered? y Then what happens? autocentrado, We lock entonces, ¿qué ourselves, close pasa? Que uno se ourselves, and encierra a sí mismo only y block the solamente light, the bloquea truth, la luz, la the verdad, highest, lo all más whatever elevado, can make our todo life better. eso que puede And hacer que nuestra vida sea that's mejor. why we not Y able to por live eso with es que that no estamos siendo capaces de good vivir consciousness. con una buena conciencia. And now Y the thing ahora, is, nature not likes la that, cosa es que la but sooner or naturaleza no le later gusta nature eso, pero knows how tarde o to temprano la open you, naturaleza break sabe you, cómo and how to awake you. abrirlo a uno, Because the romperlo y game, despertarlo, the porque el law, the juego divine y la principle ley, of el principio of divino life is that de life la vida always es que la vida siempre grow us through nos various hace various kind of crecer a processes, través de muchos through diferentes various tipos de experiences, procesos, and a través de then diferentes experiencias. sometimes Y a when we veces, complete our cuando uno completa hard process, lower su level of proceso duro life, a lower nivel level of bajo de la consciousness, vida, sometimes si with that a veces con eso, life al uno cerrar teach eso, us, give us la some vida nos lessons, enseña y nos da and unas lecciones. sometimes with the Y a pressures, veces with con the esas hard pressures, presiones, con esas strong presiones pressures, fuertes, con sometimes esas something presiones starts duras, a opening in veces us.
algo and se we empieza a decide abrir to en open it. nosotros The y moment you empezamos a open decidir yourself, a very powerful healing abrirnos y process tan pronto starts. uno empieza a abrirse, empieza a aparecer Because change is the un truth of proceso life and muy the meaning of poderoso life. porque el cambio And es la change is verdad de only la vida possible y el when one sentido de la is vida y el ready cambio to es open solamente oneself and one posible is ready cuando to uno es capaz y just está give listo oneself and para entregarse a sí just mismo open for the y truth or for the highest está or for the abierto para light. la verdad y lo más And elevado y la when one luz. opens, Y cuando uno immediately se abre one starts inmediatamente, aspiring, uno one empieza a starts aspirar, to knowing more, uno one empieza a starts to saber más, becoming more uno better, empieza or a one volverse starts, mejor, uno empieza a, you can say, is uno podría ready decir to que receive uno and estaría listo everything. para recibirlo todo. So the thing is that now Entonces, la cosa es que, how we ¿cómo? live ¿Cómo this life vivimos esta that vida we can always de live manera with que the siempre highest podamos vivir con possibilities nuestras and with the más best elevadas consciousness? This posibilidades y la all mejor is your conciencia? choice. Esa es It is tu your opción, options. son tus I opciones. am saying that we Yo digo have the que power. nosotros tenemos el poder. Power means we are, El just poder imagine quiere that we decir have a que, power to imagínense, nosotros tenemos manifest the el divine. poder Just de imagine that manifestar a la what a divinidad. wonderful, what Imagínense, is powerful this imagínense qué instrument. cosa tan The poderosa es este mosquito is not instrumento. Un manifesting. mosquito no Mosquito puede is manifesting his manifestarlo. nature, El mosquito está mosquito nature. manifestando su Monkey is naturaleza, la manifesting his monkey naturaleza de nature. mosquito. El But mico es su we naturaleza have de the mico, pero power that nosotros we tenemos can el poder manifest this de que supreme podemos consciousness, which is the manifestar esa divine in us. conciencia suprema que es la divinidad en nosotros. So we are important Entonces, because somos we have this importantes opportunity, and porque this tenemos esta opportunity, oportunidad if one wants to y si become uno aware, quiere conscious of this volverse, one's darse power, cuenta de esos then poderes, entonces one can uno open podrá oneself, abrirse a sí one mismo, can uno allow all podrá the permitir divine consciousness to que descend, toda la conciencia light descend, divina and one can live descenda a life, y que la luz a divine descienda life on this y uno earth podrá with a vivir una divine vida divina en la consciousness. tierra con una And that conciencia is the divina. Y ese main object, es el main objetivo purpose principal, el of life on earth, propósito that principal de life la vida en belongs la to the tierra. divine, Y and la life is vida le only pertenece a for la the divine. divinidad y la vida es And solamente without para la divine, divinidad. the Y sin purpose of the life divinidad, el not propósito de la vida fulfills. And no queda whatever we satisfecho. are Y doing, cualquier cosa que nosotros estemos that all haciendo, is a todo eso slow process, long es un process, lento preparation process proceso, es una to preparación reach us, para to take us to that que nos va a state that llevar a one day nosotros a ese we will become estado para que un día awakened, nosotros podamos and we will despertarnos become aware, y conscious that podamos darnos cuenta this y life volvernos is conscientes de que esta preparing us vida and we nos have to está live for the preparando y tenemos que truth, for vivir the divine, por la for the verdad, por la highest. divinidad, por lo And más this sooner or elevado. later in Y everybody's eso life, tarde o one temprano en day, la vida de cada life will uno de bless us nosotros, with la vida this nos va a bendecir con intuition, with esa this intuición, awakening, con with ese this despertar, realization, con with esa this enlightenment, realización, con esa and then iluminación. one will Y know ahí that uno what is the podrá beauty saber of life and what is cuál the es la purpose of belleza de life la and vida, cuál es el what we are doing propósito here. de la vida y And qué es lo que before estamos that, haciendo acá. we are Pero just antes de only eso, nosotros with estamos ignorance, simplemente con la without ignorancia, knowing, sin with saber, duality, with con fear, dualidad, with just con miedo, half-heartedly, with just, con como you can a say, medias are just making o different simplemente experiments haciendo to diferentes discover ourselves, experimentos to para know descubrirnos a ourselves. nosotros But mismos, that is para a long conocernos way, a and nosotros that is mismos. also Pero very eso es good un that camino for muy largo y está some también muy people choose bien long way, para cierta gente, some porque hay people gente que le choose gusta el camino largo y hay shortcuts, gente que direct escoge ways. los atajos, So los caminos the directos. long ways Y esos that caminos when we not largos aspire for anything and es just cuando uno no compromise with aspira a the nada, sino que everything se and compromete con go with the todo rhythm of life. y se va But con some ese people, ritmo lento de la they vida. Pero hay aspire. personas que aspiran, They don't want to go with the no quieren this normal ir rhythm of life. con el ritmo They normal de la want to vida, change quieren themselves. cambiar, se quieren And cambiar when a they sí want to mismos. change themselves, Y cuando se quieren then they cambiar a sí accelerate the mismas, speed entonces of the aceleran la process of velocidad their del journey, of proceso their de su evolution. viaje y de su evolución. And when they Y change the speed of their evolution, cuando then cambian their su process becomes velocidad de evolución, faster. And el sometimes proceso se vuelve más they choose rápido the direct way. y a And the veces direct way escogen el is that camino directo y el just camino directo live es for nothing vivir and para don't nada expect y anything no from esperes anything, nada and just de nada always open yourself y and ready siempre to give ábrete yourself tú
y debes Always estar listo a do whatever entregarte is the y a best you hacer can lo do que sea lo with mejor que selfless puedas and hacer self-giving sin attitude. egoísmo y en una actitud de entrega. Because when we live with the Porque selfless cuando and uno vive self-giving con una attitude, actitud no egoísta y de entrega, then our permanent connection ahí established with the esta Supreme conexión Consciousness. permanente con la Because conciencia suprema Supreme se genera, Consciousness means porque esa divine is conciencia suprema always quiere decir la everywhere, divinidad y la divinidad está siempre en todas partes. selfless and self-giving, Sin giving, giving, egoísmo giving, giving, y en giving, entrega, giving. dándose, dándose, And that dándose, is the dándose. idea. Y esa That es is la the idea. that is the Eso, way esa es in la which if manera one can live, en la que uno one puede can vivir, live with, en la que uno puede you vivir, can say, with podría uno peace, decir, with con love, with paz y con joy, with amor y con happiness, with alegría y all con the best felicidad y con possibilities and todas las mejores prosperous life. posibilidades, una vida And próspera. the thing is that now Y la cosa es que ahora consciousness is la everywhere. conciencia está en todas When the partes. consciousness is high, Cuando la it conciencia es constructs. elevada, construye. When the consciousness is vast, Cuando la it conciencia es vasta, enlarges you. It te makes you more agranda bigger. y te vuelve It mucho más makes grande your y nature, it vuelve tu vast your heart, it naturaleza vast your mucho heart más vasto, tu corazón mind, más and vasto, it tu mente increase más your vasta. capacities, it Aumenta tus develop your capacidades, understanding. desarrolla tu And what happens comprensión. with the vast ¿Y qué pasa consciousness? con una conciencia vasta? We start understanding Empezamos a entender more the más beauty of life, the la purpose of belleza life. de la vida y el And when we propósito have a de la more vida. better Y understanding cuando of life, tenemos una then mejor we can live comprensión this de la life more vida, better. ahí podemos vivir esta And the vida other mejor. side is Y, that y when the por otro consciousness is lado, el otro destructive, lado es que cuando la conciencia es now you see destructiva, in the world, si tú ves ahora en el everywhere, mundo, en there is a todas destruction, partes hay there is a destrucción, so strange kind of wars, hay and so many unas, things are tipo, happening. unas guerras That is tan also extrañas y consciousness. Some tantas cosas people, que están they live pasando. Eso with the también es destructive conciencia, consciousness. porque hay gente Some que vive people con una live with a conciencia very low destructiva, consciousness. hay gente que vive con Some una people conciencia live muy with a baja, very, hay very, you gente que can say, vive con una a hostile conciencia consciousness. hostil, And for them, podría uno decir, y para ellos, that is their ese purpose es of life, su and that is propósito de la their vida understanding. y esa es su And with that comprensión. understanding, they Y con always esa try to comprensión están destroy ellos siempre everything. tratando de So destruirlo this todo. all is a Entonces, consciousness. todo esto es Now conciencia. we have to decide Si nosotros how we tenemos que want to live, decidir cómo with a queremos vivir, destructive con consciousness una or with conciencia a destructiva constructive o con una consciousness. conciencia constructiva, Because we are a human being, porque nosotros somos seres humanos. our beauty and Nuestra speciality are belleza y nuestra importance is especialidad only y nuestra because importancia es if solo we debido live with the a que si good nosotros consciousness, high consciousness, vivimos con una constructive conciencia consciousness, buena, a con una conciencia consciousness elevada, con which una can conciencia create constructiva, con una love, conciencia peace, que pueda crear joyfulness, amor, paz, alegría, éxtasis and make this planet more y hacer que este better to live. planeta sea mejor, And un if lugar we mejor are para vivir. Pero not si doing that, nosotros no estamos if we haciendo are not eso, si doing no anything, then it estamos means haciendo that we nada, are just here, entonces estamos simplemente acá, like you can say, is como podríamos not decir, taking the best use of no this opportunity of life. sacándole la mejor uso a esta So oportunidad de la vida. let us pray to Entonces, God, vamos pray a to nature, rezarle a Dios, a la pray to our naturaleza, inner being, a our true pedirle a self, nuestro ser that interior, a nuestro ser keep us verdadero, que nos conscious, grow our mantenga consciousness, conscientes, que so crezca we can nuestra understand this conciencia game of para life que more podamos better, and entender we esta can vida, play this este game of juego de life la more vida better. mejor y lo podamos jugar Because mejor. only Porque solution of life, solamente la única only solución en solution la of vida, all la the human única solución de todos problems and los difficulties problemas is that humanos y las dificultades if one can grow es que consciousness, si uno then puede all the crecer problems we can conciencia, solve. todos And los if we problemas los not grow puede uno consciousness, solucionar. Y si uno no never any crece problem will be conciencia, solved. ningún And we problema will podrá never ser be able to solucionado live y uno life nunca será with capaz peace and de harmony. vivir una vida con And paz y nowadays, armonía. there is a Y big hoy en need día es and the una gran necessity of life. necesidad, es Peace una is a necessity necesidad of en la life. vida, la paz es Harmony is una a necesidad en la necessity of vida, life. la armonía es una necesidad de Because la vida, we porque want to create nosotros queremos harmony crear and want armonía to make this y queremos planet, hacer que this este earth, planeta, this esta place tierra, where este lugar, the humanity can live with peace, and one can, que sea un and lugar this para que place la can become humanidad a pueda better vivir place con for life. paz y este lugar se pueda Otherwise, volver un if mejor we will lugar not para grow vivir, porque si consciousness, no crecemos conciencia, then only si no thing is crecemos that conciencia, la única human cosa es being will que never be los able to seres live with the humanos no best and the serán highest capaces de possibilities. vivir
con sus posibilidades más Consciousness work is elevadas y más only grandes. to give us El trabajo de la possibilities, conciencia es solo darnos and all the possibilities posibilidades, are y possible. todas las All posibilidades kind son of possibilities are posibles. possible. Todo tipo de But for posibilidades son that, posibles, we have to pero open para eso ourselves. We tenemos have que to abrirnos aspire for a higher nosotros, tenemos que consciousness. aspirar por una We have to conciencia más become elevada, aware, tenemos que conscious darnos of cuenta y our volvernos true conscientes identity, de that nuestra we are a identidad conscious verdadera, de being que to somos born seres to live with conscientes que consciousness. nacimos If para we are vivir not con living with conciencia, y si no consciousness, estamos we are viviendo con just like conciencia, estamos animals who are simplemente siendo living with como a fixed animales nature. que están viviendo con una Animals naturaleza fija, live with their porque fixed los nature, animales viven con sus never change, naturalezas fijas, nunca cambian, never any other either, nunca. just only Hay whatever is otras their nature, cosas they're living with distintas, that. solamente So con la there are naturaleza so que many tienen, human viven con beings, eso. Y hay they tantos just seres live with their humanos fixed que program, fixed simplemente viven nature, con sus fixed programas definidos, formation, fixed fijos, motion, con sus fixed conception, nociones y fixed sus ideas. programas y sus ideas So that is not the fijas. idea of life. Y esa no es la idea de la That way vida. one cannot De esa manera uno no expect from puede life that life esperar de will la give vida que la vida te dé a anything ti better, anything nada good. mejor ni nada bueno. So we have to Entonces tenemos liberate ourselves from que our liberarnos a notions, nosotros conceptions, mismos de nuestras formations, nociones, ideas, conceptos, and our nature. formaciones, And ideas y that nuestra power also naturaleza. we have, Y ese that we poder can también change lo ourselves, tenemos, liberate de ourselves que from our podamos nature, and liberarnos we y can cambiar nosotros, live with liberarnos de nuestra better naturaleza y understanding, podamos with better vivir con una consciousness. mejor comprensión y una And mejor conciencia. I think Y yo creo que it is the consciousness es la who conciencia decides la que decide all the in our life also. en nuestra vida también. Whatever you decide, your Cualquier consciousness is cosa que tú deciding. decides es la conciencia tuya la que Now lo that decidió. only depends that what level of Solamente depende consciousness de you qué have. nivel de conciencia tienes tú. So if the thing is that La cosa es que whatever we decide, cualquier only the cosa que consciousness decides, decidimos, then we should solamente es la at conciencia la que least está decidiendo, y uno become debe por lo vigilant of ourselves. menos volverse Observe vigilante de yourself. uno mismo, Observe observarse a all sí the mismo, movements of your life. observar todos los movimientos que está teniendo Be uno en la vigilant vida, and observe vivir all the vigilantes, movements and observar try todos your los best to movimientos y see that tratar lo mejor que uno which pueda consciousness de ver con is qué conciencia, cuál giving es you la conciencia suggestions, que te está dando forcing las you, sugerencias, que te está compelling you forzando, que te está obligando to move. a Because moverte, in the mind, porque in the body, in the en la emotions, mente, en el cuerpo in y the en las vital, in the emociones, en el psychic, in the vital, soul, en el psíquico, en el alma, everywhere the consciousness en is todas playing the partes la games. conciencia es la que está jugando el When the juego. consciousness is in the Cuando la conciencia está en el physical físico, consciousness esa conciencia start playing the física game. When empezaría a consciousness is in the jugar mind, el juego. Si la becomes conciencia active está and en mental la mente consciousness se start vuelve activa y empieza esa planning and conciencia mental programming a everything. planear y programarlo todo. When the consciousness Cuando la is in the vital, conciencia then the está en el vital vital, becomes the boss of the entonces life. el vital se vuelve el jefe de la vida. When the consciousness Cuando la of conciencia psychic awakens, del psíquico se psychic is despierta, the most important porque el part. psíquico es la parte When the más consciousness of the importante psychic nuestra, y awakens, cuando esa then the conciencia del psychic psíquico se despierta, es el consciousness psíquico, esa conciencia start psíquica, giving la you que the empieza a darte a right ti ideas, las the correctas right ideas, las suggestions, correctas the right sugerencias, las everything. correctas, todo lo Only correcto. with the psychic Solo consciousness con la one can conciencia take psíquica a right uno decision puede in the life. tomar las One correctas can decisiones en la understand vida, the uno life podrá comprender la vida perfectly. de One manera can do perfecta, uno podría perfectly whatever hacer one wants to perfectamente do. lo que Only uno with the quiere psychic hacer. consciousness, Solamente one con la can conciencia live in psíquica the life uno podrá with the vivir perfect way, de and la manera one can perfecta live without any y duality podría and doubt. vivir sin ninguna dualidad y The sin psychic ninguna duda. consciousness knows La that conciencia psíquica what you sabe need and qué what es you lo que tú not need. necesitas, qué es lo The que tú psychic no consciousness necesitas. Esa knows that conciencia psíquica what is important sabe for me and qué es what lo is que es not important importante for y qué me. es lo que no es The importante psychic para uno. consciousness in Esa us conciencia psíquica en knows nosotros that es la what que can sabe bring qué perfection in our life puede and traerle what perfección a la can vida take away from y our qué nos perfection. puede The sacar a psychic nosotros de la consciousness only knows perfección. that Esa conciencia psíquica es la how única que sabe and what cómo y is the qué, process of my eso, cuál es el evolution proceso de mi and how I evolución will y cómo realize the puedo yo truth of life realizar esa and verdad de la fulfill the vida purpose of life. y satisfacer So
propósitos de la Always keep vida. your consciousness Entonces, in the psyche. siempre mantén tu Always conciencia keep en your el psíquico, consciousness in the siempre soul. mantén tu Always conciencia en el feel, alma, live your life siempre in such a siente y way vive tu when vida de one is manera aware, tal conscious, en que that uno se I puede am dar cuenta always y with the puede ser soul in me. consciente de I'm que uno estoy always near siempre the actuando psychic in me. desde mi I'm alma en mí, always desde near mi the divine psíquico en mí. presence Estoy siempre cerca a mi near psíquico y a me. esa presencia divina Because en mí, remember it, porque recuérdalo, divine presence is always la there. presencia divina siempre está ahí, But one has to grow pero that uno faith. tiene que crecer esa fe The day you y will el be having a día better que consciousness, tú your tengas una faith mejor will grow in conciencia, you. tu Your fe en faith ti will va a grow in the crecer, divine. tu fe va And a if we have crecer en la low divinidad. consciousness, Y our si no faith will never tenemos grow in the una divine. Our conciencia faith will elevada, never grow nuestra in fe no va a ourselves. crecer, ni vamos a tener So fe en when our nosotros consciousness mismos. becomes Cuando better or nuestra conciencia grows, se vuelve mejor y automatically crece, our faith automáticamente in the nuestra fe divine, in en la ourselves, divinidad y en nosotros start mismos growing more and more, empieza a and one crecer starts más y feeling that más. one Y uno is empieza a always near sentir the divine, que with uno the está divine, siempre and cerca a la divinidad, con one la start feeling divinidad. like that, Y uno empieza, tan pronto remember uno it, empieza a sentir eso, then recuérdenlo, one can live a life uno podrá of vivir una vida fearlessness, sin miedo, desirelessness. sin One deseo. can live a life Uno puede of vivir una peace and vida harmony, de and paz y de in that armonía. life, Y one en has a esa courage. vida uno One tendrá el can live with coraje full y abundance, uno with full podrá courage, vivir with con full total confidence, with abundancia y full trust, total and with coraje, con full total potential, confianza, with con full todas las everything. And potencialidades, one con can todo, face all these y uno podrá situations of life enfrentar todas las without situaciones de breaking la vida balance, sin without romperse su losing equilibrio, equilibrium, sin perder el without equilibrio, disturbing oneself. sin perturbarse a uno mismo, Because in the life, porque en la vida we have to face tenemos que always enfrentar all kind of siempre situations. Anything todo can tipo de happen situaciones. anytime. Cualquier cosa puede pasar en cualquier Because momento, life is always porque la vida a siempre big process es of un different proceso muy grande de experiences, experiments. experiencias diferentes y So if experimentos one has a good distintos. Entonces, consciousness, si uno tiene una buena then one will conciencia, never break uno balance, nunca and one can perderá face all the su situations of life balance, uno podrá with peace, enfrentar with todos, calmness, with quietness, uno without podrá disturbing, enfrentar without breaking todas las oneself. cosas de la vida sin So uno consciousness is the perder su most equilibrio. important Entonces part. la conciencia es la Consciousness parte is the más real truth of importante. our life. La conciencia es la We are a verdadera consciousness, but we have verdad de to la vida. activate in us Nosotros or somos conciencia, pero discover in us tenemos que where is the descubrir en best nosotros consciousness cuál in es la me, mejor conciencia and que uno how tiene dentro de I sí y enlarge and cómo puede open uno and become aware of agrandarse, my best agrandarla consciousness, y and how I abrirse grow my y consciousness. entrar en contacto con And esa for más that, elevada conciencia y crecer más mi conciencia. Y la to manera grow más simple consciousness is de crecer that conciencia always es que siempre try your best trata lo mejor que puedas not to give your life de to no any that entregarle tu vida a nada, atmosphere a where there is a ninguna negativity, atmósfera where there is a en donde haya selfishness, where there is negativismo, en a donde haya just egoísmo, only like a, you can en say donde egoistic puedas influence. decir haya Never influencias egoístas. allow Nunca any negative influence permitas around you ninguna to influencia touch. negativa alrededor Never allow tuyo. your Nunca life, permitas que tu never vida spend your life, or ni never allow gastes that tu vida o no atmosphere where permitas there is a la darkness, atmósfera en where tu there vida is en a, donde haya you can oscuridad, say, en donde uno podría greediness, decir jealous, hay hatred, this kind of ambición y things. celos y ese Always tipo de protect cosas. yourself Siempre from your protégete tú own de negative tu influence, propio from your own negativismo, de tu propia egoistic influencia influence, from negativa, your de tu own propia selfish influencia influence. egoísta, If de one tu can propio protect oneself eh, from one's si own uno se pudiera negative, proteger a uno mismo de su selfish, propio and negativismo, de egoistic su propio influence, egoísmo, de sus then influencias one can egoístas, uno protect podría oneself from all protegerse the lower de consciousness, todas las lower things conciencias which always inferiores take y de us las cosas lower and bajas make us que limited. siempre nos So vuelven this work we have to limitados y do nos ourselves. bajan. Eso lo And to tenemos que hacer finish con that nosotros mismos. Y consciousness become la vast. cosa es que Just vuelve tu make conciencia this más experiment vasta. one day Hazte el and you can see experimento un that día y vas a in ver one day, como en immediately un one can día, feel the effect that inmediatamente uno puede empezar a one sentir day el just efecto. consciously Un sit día quiet and allow simplemente that siéntate today con I conciencia will y not di, allow hoy no voy a in me permitir que en mí haya anything ninguna cosa negative in my emotions, in my negativa en mis feelings, emociones, in ni my en mis thinking, sentimientos, ni in en my mis behavior. pensamientos, ni en mis comportamientos. One day, Y un just día only
Simplemente half an hour, 1 gástate hour media hora, una when hora you are not thinking en que tú negatively, no not estés feeling pensando negatively, negativo, not ni sintiendo thinking negativo, selfishly, ni not estés pensando feeling selfishly. egoísta, ni estés siendo Just egoísta. 1 hour consciously Solamente una observe hora, yourself and not conscientemente, allow your obsérvate a ti ego to mismo y no interfere permitas in que your tu life. ego interfiera en tu vida, Because porque these are the biggest esas obstacles, son los hindrances, obstáculos más which grandes, las makes our life interferencias más grandes que very hacen que low and nuestra vida se vuelva completely muy destroy bajita the beauty y of nos our life. destruye completamente And, la and belleza our de la vida. consciousness not able to grow Y nuestra conciencia no es capaz de with that. crecer con eso, So, así. to grow consciousness, Entonces, para always spend crecer your time conciencia, siempre more and gasta tu more with tiempo más something y which is more más vaster than con you, algo que which sea is más more vasto que bigger than tú, you. algo que sea más grande que tú. Nature is more bigger, La vaster naturaleza sky es más is more grande y bigger. más vasta, el cielo es más Sometimes you vasto see that y más whatever is grande. more Si tú bigger, ves cualquier cosa que tú vaster sientas que es than más vasto you, y más grande que spend some tú, time with that. gasta un tiempo That con will eso always help y you eso siempre te to va a grow your ayudar para consciousness. But crecer tu when we live with, conciencia. Pero cuando uno vive like you see, como, si some tú people ves, mostly if you are hay personas que mostly you see la in this mayoría de system, las in the veces, si society tú where ves we en la live, sociedad, en el sistema en que if vivimos, you are living with the people si tú who estás are viviendo con personas que alcoholic or druggies, alcohólicas so o, there you o cannot grow your consciousness. drogadictos, eso Then no you te will podrá become hacer like them. crecer tu conciencia, te A volverás como person who is ellos. full of, Una you can persona que say, está llena de, desire digamos, and deseos destructive nature, y hostile nature, naturalezas destructivas y they will hostiles, not help us to grow our esas no nos van a consciousness. ayudar a crecer nuestra So conciencia. protect yourself Entonces, from your protégete own tú negative de tu influence and propia from the influencia others' negative negativa influence, y de la and influencia protect negativa de los others also demás. Y protege también a from los your negative demás de influence. tu propia influencia So that negativa. way, if Entonces, one de esa can manera, uno little bit podrá work in un oneself, poquito trabajar en that is uno the mismo easiest direct way y to esa es grow la manera consciousness. más fácil y más directa de Each crecer day, life conciencia. Todos with los so días, many la vida, different de maneras tan experiences distintas y give con us different, experiencias distintas, nos with different están dando experiments give us con different experimentos experiences, distintos y and experiencias always distintas. life give us La vida new siempre nos knowledge, está dando new nuevos enlightenment, conocimientos, new nuevas understanding, iluminaciones, new nuevas realizations. comprensiones, nuevas And if we can realizaciones. learn from Y si our uno that puede experiences, aprender de esas enlightenments, experiencias y realizations, de esas then iluminaciones also y de esas we realizaciones, can grow uno también consciousness. podrá And crecer always remember, conciencia y life siempre always recuerda, give la us vida siempre nos está through the dando experiences, a través de las always some experiencias sort of enlightenment or siempre knowledge. algún tipo de And whenever iluminación y de life conocimiento. Y give you cuando la any vida nos te knowledge of está dando knowledge, cualquier truth, conocimiento experience, a use través de la that experiencia, knowledge. usa ese That conocimiento. knowledge which we Ese use, that conocimiento que becomes our nosotros life, and usamos se sooner or vuelve later that nuestra vida y tarde o knowledge temprano established in ese us and conocimiento se transformed into establece en nosotros y consciousness. y se transforma en conciencia. Life is a movement. La vida es Each movimiento movement y cada of life movimiento de la vida stops, para starts and y stops. And when this empieza y movement stops, para. Y cuando always para each el movement gives us movimiento, some sort of cada movimiento nos experience. está dando a nosotros Each una experience experiencia y of cada life is a one experiencia de new la drop of vida knowledge. es una nueva gota de And that knowledge conocimiento. which comes Y to ese us through the conocimiento que knowledge, nos está llegando through the a experience, nosotros a través de las that comes that we experiencias use it for the viene para next que lo movement. usemos para el And when siguiente we use the momento. knowledge of Y the cuando uno experience, usa el that conocimiento de la knowledge experiencia, established ese in us. conocimiento se And with that, establece en the level of our nosotros. Y con understanding ese grows. nivel de nuestra And when comprensión, that y knowledge con eso established, nuestro nivel de sooner or later, comprensión that becomes crece y our cuando life. se And establece, se established vuelve knowledge, nuestra sooner or vida later, y transforms into establece consciousness. esa conciencia, It's perdón, a ese very conocimiento se establece y se beautiful, convierte en natural, conciencia. spontaneous Y process of es un life. proceso Life muy bello always y muy try her natural best de la to vida. La grow vida siempre our trata lo consciousness, mejor que but puede for that de hacer crecer nuestra we should be conciencia, pero open para and we eso should always nosotros live with a debemos estar learning abiertos y attitude, siempre debemos vivir con creative una actitud de attitude, querer aprender, dynamic de ser attitude, creativos, una actitud progressive attitude. dinámica, una actitud If one has progresiva. always Y living si uno or living with a si uno progressive siempre está attitude, viviendo con esa actitud then progresiva, one ahí can uno always live podrá with more better siempre consciousness, vivir con una mejor and conciencia there is no y con end una of mejor consciousness. conciencia. Y no hay final para There is eso, nothing no hay like a, final para la it will conciencia. there's No hay infinite algo, porque eso possibilities, es, infinite hay potential, and posibilidades infinite infinitas, way, naturalezas and infinitas, maneras always infinitas. there are Y possibilities siempre to hay become more better posibilidades de volverse uno and to live mejor more better y de vivir and to mejor grow with consciousness y de and crecer progress conciencia
y and to progresar live more better, y vivir with more mejor, better understanding and more con better una mejor consciousness. comprensión y una mejor conciencia. So remember, Entonces we are recuerden, all a todos conscious being, somos seres came conscientes, from the light to vinimos live de la with the light. luz para vivir con la luz. We all a conscious Todos being somos seres conscientes came on this planet que vinimos a este with the light planeta of love, with the con la light of luz del amor, peace, con la with the luz light de of la harmony, paz, with the con la light luz of de la bliss. armonía, con la But luz we del have to éxtasis, live with y that, tenemos que vivir con live eso, with the peace, to live vivir with con the la paz, bliss, to vivir live con with el the éxtasis, vivir harmony, con la joy. armonía, con la And alegría. that is Y eso, our esa es ultimate nuestra object and purpose objetivo of final y all this propósito game of life. final de todo este juego de la vida. Thank you very much. Muchas gracias. Yes, Maria. Hay una pregunta de cómo adquirir la capacidad de protegernos de energías negativas propias y externas. ¿La meditación puede contribuir? If one wants to protect Si uno oneself, quiere protegerse a uno mismo, one is always uno has está a power. siempre, tiene el poder If you are siempre, really sincere with porque yourself, si uno honest es with yourself, realmente faithful sincero to y your honesto life, con uno mismo y leal a su vida, always remember, siempre recuerda, you are tú responsible of your life. eres responsable de Nothing tu can vida. enter in your life Nada without puede your entrar en tu consent. vida sin tu If you are consentimiento. not open for Si no estás anything, nobody abierto can force a you, compel nada, you for anything. nadie te puede obligar a que So tú we recibas ourselves eso. responsible. If we are, Entonces nosotros somos if we say, responsables. always we have a Podemos nature decir que that we siempre always tenemos la complain. naturaleza de quejarnos. That is the wrong way. Y ese es el Never camino become weak. equivocado. Nunca te We are vuelvas not weak, débil. Nosotros no somos but we débiles, sometimes with our pero a own veces nature con make nuestra us weak. propia naturaleza nos volvemos So remember it. débiles. Entonces recuérdalo, Negativity el is not outside. negativismo Negativism no in está me. afuera, el negativo está And I lo have the negativo está power dentro to de mí y yo refuse it, tengo el to say poder de no, rechazarlo to y de decir delete no it, y de to kick it borrarlo, out. de sacarlo. We are a Tú, conscious being porque with somos very seres strong willpower conscientes in con us. una voluntad We muy all have a fuerte en willpower. nosotros. And Todos tenemos willpower una is the fuerza de exact voluntad y power esa which fuerza can de clean voluntad everything, which es can ese poder que transform puede everything, limpiar which can todo y que puede transformarlo todo y liberate que you nos from puede all that liberar whatever you want. de todo No lo que fear tú no can quieras. touch No hay you if miedo que te you pueda tocar use your willpower si tú usas and tu say, fuerza de no, voluntad y I dices, don't no, want you. yo no quiero But the thing is that eso. El in tema us, es que en there are so many nosotros different natures, hay mental, tantas vital, naturalezas physical. diferentes, So sometimes mental, your vital, mind not wants, física, y but a vital veces tu wants. mente no Sometimes quiere, your pero el vital not vital wants, quiere, physical a veces wants. el So vital no quiere, one pero el has, físico that's quiere. why Entonces, por it is a eso long work that es un we should trabajo be largo at que uno least debe, in al life if we menos want to en live a la healthy, vida, si uno peaceful, quiere vivir joyful, una blissful vida life. con We paz, con must be alegría, con sincere with sana, ourselves. We uno tiene must que be ser honest sincero and con uno faithful mismo, uno tiene que with ser our own honesto y self. leal con Then su no propio fear can ser. touch you. Y ahí no hay miedo que te pueda And tocar. fear sometimes Y el also miedo a comes veces to give us some también lessons. llega para darnos unas lecciones. People who learn from, La who gente has a que learning attitude, aprende they y que learn tiene una from actitud the de fear and fear aprendizaje, disappears. aprende del miedo y el miedo desaparece. Yes, Maria. Hay otra pregunta. En algunas ocasiones tenemos conciencia de lo que está haciendo daño a nuestro cuerpo y mente. Y sin embargo, no trabajamos para sanar esas situaciones. Continuamos sumidas en ellas. ¿Por qué sucede esto? There's a big play of forces. Hay un gran So juego many de forces are fuerzas.
Hay tantas This fuerzas, all life and toda all la vida is a, you can say life es, is a uno play podría game decir of que la vida es forces. un juego And de so fuerzas many forces with y so hay many tantas different fuerzas de tantas consciousness, they are playing diferentes this game. conciencias están And jugando este sometimes what juego. happens, Y a veces, ¿qué some pasa? forces, Que hay unas they possess fuerzas us, que nos or poseen they establish in us, or o they que se entered inside establecen en us, nosotros o and entran dentro de they nosotros entered inside us, y and we entran start en enjoying them. nosotros y We start nosotros empezamos a keeping gozárnoslas, them. We become, get empezamos a attached with them, or mantenerlas, we become nos some part apegamos of a them. You can esas say always o uno remembering them, podría or decir always que uno start siempre caring se them. acuerda de esas, So the thing is de that ellas. many things Entonces are el there tema es inside que in hay our muchas nature. cosas que You están see, adentro de nuestra the most naturaleza y si harmful tú thing ves, in us la cosa is más our dañina en nature. nosotros es nuestra Our nature naturaleza. sometimes Nuestra naturaleza a enjoy, veces take interest in this kind se of forces. goza y toma And interés en these ese tipo forces, de they feel happy fuerzas with y you esas fuerzas because se sienten you felices contigo porque grow them tú las estás in your haciendo nature, crecer, las and haces they crecer feel en tu comfortable with naturaleza y you, ellas se sienten and cómodas then they play contigo their y games. ellas juegan sus juegos. So the most Entonces, conscious thing is that la cosa más observe your consciente nature, es que watch your observas tu nature, and naturaleza, see mires tu that naturaleza what is y there veas is the qué fault in y my en dónde nature, es and que how to tienes el get error o la liberate falta en tu myself from that naturaleza para fault. poderte tú liberar de esa falta y de ese Without error. changing the nature, Porque sin cambiar la there is naturaleza de no uno, way no hay to manera liberate oneself from this para kind of poderse uno forces. liberar de ese tipo de fuerzas. Swamiji, ¿nos puede explicar cuál es la diferencia en la conciencia del mental o del vital o del psíquico o del físico y cuál sería la más elevada conciencia de esas partes de nuestro ser? Consciousness is, we are conscious being, so Sabes, consciousness is la in us conciencia, everywhere. somos seres conscientes, la We have, conciencia this está en life is todas made of partes en 5 different nosotros departments: y esta vida mental, está hecha de 5 physical, departamentos vital, diferentes, el psychic, mental, spiritual. el físico, el And this psíquico, el consciousness is always espiritual, el traveling mental, inside y us. esa conciencia está siempre You see, trabajando, in the life, viajando dentro de many people, nosotros. they are very Entonces, en la mental vida de people. mucha, hay They gente, only por live in the ejemplo, que es mind. muy They eat mental, with the solamente mind, viven think en with la mente, mind, comen move con with la mind. mente, se They mueven con la cannot live mente, without todo lo hacen con la mente, planning, no pueden hacer programming, without nada sin mental planear y activities. sin programar Their y sin mind is actividades so mentales. La active. mente de ellos es So tan activa. when the Entonces, consciousness, cuando la conciencia, when the person is only cuando la mental, so he's persona always, his es solo consciousness is mental, in the mind. So now la the thing conciencia is, está see, siempre en la mente. mind is a Entonces, si powerful, tú ves, la wonderful, mente very great es muy instrument. poderoso, es un But instrumento always, muy everybody has a maravilloso, pero different todo el development of the mundo mind, tiene diferente desarrollo different nature mental, of the mind. diferente naturaleza de la So mente. according to the Entonces, de acuerdo development, al growth desarrollo y al of the mind, crecimiento de la the mente, consciousness is la conciencia playing está in jugando him, en él and y, moving his y le está life using moviendo his su life. vida y usando su vida. And when the consciousness, Y how cuando la to conciencia, now know that my ahora, consciousness is in the mind, ¿cómo hago para, because si me doy the cuenta de mind's que mi nature is conciencia está always en la mente, making porque la programmings, naturaleza de la mente está calculations, siempre haciendo measurement, programas, judgment, calculando, midiendo, juzgando, competitions, compitiendo, criticism, this kind of thing. criticando, So mind, you see, when the mind is always criticando. more and Entonces, more si tú ves measuring, cuando la judging, mente está calculating, más midiendo criticizing, y and juzgando y comparing, criticando y so it means the comparando, consciousness quiere is in decir the que la mind. conciencia está en la mente. So some people, Hay unas they live in personas the physical que consciousness. viven en Their la physical is conciencia very active. física. They Su físico always es muy think about activo, están eating siempre and going pensando en here, there, comer, there, ir there, allá y always acá, thinking about están body, siempre body, pensando body, en el only in the cuerpo, body, cuerpo, only in the cuerpo, body. solo en el They're just, cuerpo. for Están, them, their life para is ellos, only la body. vida de ellos es solo el cuerpo. So those people who are Esas always in the personas que body, están their siempre en el consciousness cuerpo, always lives in la the conciencia vive physical siempre en body. el So they are físico, en el only, cuerpo físico y están siempre, now the body has their own el nature. cuerpo tiene su propia Everybody's naturaleza, body has el their cuerpo de own cada nature. uno tiene Like su propia mind has own nature, naturaleza, body has así also como own la nature. mente tiene su propia Now you see naturaleza, el how cuerpo much tiene su is propia your physical naturaleza. Tienes tú que ver being
is ¿Qué tanto developed, tu ser how físico much está your physical desarrollado? being is, ¿Qué you can tanto say, tu ser educated or físico está healthy, and you educado o can say is a sano? O more podría uno aware. decir que esté So if dándose the más physical, cuenta. according to the level Entonces, of your de physical acuerdo al nature, nivel de tu naturaleza física, this consciousness is playing their game. esa conciencia está So jugando su juego. always remember, when you are Entonces, siempre always thinking recuerda que about your cuando estás tú physical, siempre more pensando en el physical, físico y thinking solo what en to el eat, cuerpo y what pensando to qué eat, always comer thinking about y qué eating comer, and eating siempre and just like that. pensando So en it comer y means en your el cuerpo, eso consciousness quiere decir is que tu in the physical. conciencia está en el cuerpo. If you're always Si tú with the estás siempre desires, with the con always want deseos, to fly siempre here, there, quieres always have many volar aquí ambitions, para many allá, tienes egoistic muchas ambiciones, hay thinking and mucho egoísmo y ideas, de this kind of things. cosas So then your consciousness emocionales, is in the entonces quiere vital. decir que la conciencia está en el Vital being vital. is that El ser force vital where es esa there is fuerza lots of en donde hay desires montones and de lots deseos, of, you can say, is a, montones de, uh, podría uno decir, ambitions and egoistic things. ambiciones, cosas So if person is egoístas. very egoistic Y si and una very persona es like a muy full of egoísta y llena desires and de all these things, deseos y todas esas then cosas, consciousness la is in the conciencia vital. está en el vital. So if the person is very Entonces, si peaceful, la silent, and persona very calm, está very muy quiet, and pacífica, es have muy no any like tranquila very much you y, can say y uno podría decir desire, que no very tiene much worries deseos and all these things. So o no that tiene means muchas their preocupaciones, quiere consciousness decir is que in su the psychic. conciencia está en el There psíquico. are many people who love Hay muchas nature and personas always que aman la live naturaleza, que very están silent, siempre peaceful, viviendo quiet. en So silencio, their tranquilos, consciousness is in the calmados. more higher, Ahí maybe su you can conciencia va a say in the estar en un soul. sitio más So how to elevado, en el alma. discriminate where is my Entonces, ¿cómo consciousness? discriminar en dónde So está mi then the conciencia? other thing is that now Ahí la it is in cosa your es, hand está en where tus you want to keep manos your en dónde consciousness. quieres Suppose mantener your tú tu consciousness is in conciencia. the mind Suponte and que you tu discover conciencia that está you en la don't want mente y to your descubres que tú consciousness no quieres always que live tu in the mind. conciencia esté You want siempre that your viviendo en la mente. consciousness now Quieres que go tu somewhere conciencia in se vaya physical or ahora vital or al soul or físico o al psychic. vital o al alma o So al then psíquico. one can Entonces ahí use, one uno can puede sit quiet, usar, one uno can puede do sentarse en meditation, one calma, can do puede hacer contemplation, meditación, one puede can hacer just contemplación, like puede aspire more, aspirar and one can más shift y uno the puede consciousness from mover su conciencia mental to vital, vital to del physical, mental from al different vital, del parts to vital al different parts. físico, a las This diferentes all partes is del possible. cuerpo. For that, Y one todo eso has es to posible at least cuando be a uno very, al like you can menos say, with puede full uno ser, willpower, with full puede tener aspiration, todo el poder y one toda should, la one aspiración. can work, and Y if con one eso can uno puede aspire for trabajar that, one y can puede make that possible. aspirar a eso y a lo que uno aspire lo puede volver posible. All is possible. All is in our Todo hand. es This is the posible, beauty of todo está en this nuestras human manos, box and human life. en esta vida humana, en este ser humano. Swamiji, ¿cuál sería como lo más elevado que puede llegar a alcanzar mi conciencia si la tengo en el vital? ¿Qué sería la conciencia más elevada en un vital? See, we human being have Nosotros, three seres very important humanos, parts of our being: tenemos mental, unas vital, partes and the muy physical. importantes, el mental, el vital, And el now all físico. these three Y parts of ahora, our todas being, esas they tres have partes de nuestro different ser development tienen growths. diferentes desarrollos y So it crecimientos. depends on a Depende de la persona, how much your de qué mental, tanto vital, tu physical ser are mental, vital y educated, are físico están developed, are grown. educados o desarrollados o Because crecidos, porque in our en life, nuestra life always vida, prepare la us vida with so siempre many nos experiences prepara and con tantas experiments experiencias and distintas y grow our mental experimentos y capacities, nos physical hacen crecer capacities, nuestras vital capacidades capacities. mentales, vitales y On físicas. normal level of En life, un we are just nivel a normal de la capacities. vida solo If your somos mental capacity are capacidades. very Si tus high, capacidades physical mentales son muy capacity are very elevadas, high, si tus vital capacidades capacity are very físicas son high muy elevadas, capacities, si then son tus your mind capacidades will be vitales son healthy, muy vital will be elevadas, healthy, tu mental physical va a will ser be sano, healthy, tu and you vital va a can ser at sano y tu least cuerpo va a with ser that sano. Y vital tú, can al give you menos con eso, something, tu vital you te can puede dar construct something. algo, puedes If the vital construir is algo. very Si el vital healthy vital, es muy then sano, one can uno create puede something like a crear wonderful.
algo can be a creative maravilloso. person and you Uno can puede ser create una persona wonders. creativa con su You can vital y create puede a crear poetry, you can maravillas. create Uno some puede sort of crear un you tipo de see in the world, cosas people who give maravillosas. us Si tú ves en wonderful el mundo, things, la very gente great que nos things, ha dado they las were cosas having, they were very, maravillosas very y más vital grandes, beings. eran Their seres vital muy was very vitales, well, pero el very vital estaba muy educated, very desarrollado y healthy. estaba muy educado So y if estaba muy vital is sano. sick, Entonces, si el if vital está mentally enfermo, is sick, if si the el mental physical is está sick, enfermo, si el then one físico está can enfermo, can't expect any good thing uno no from puede that. esperar So buenas now cosas de ahí. first thing is that Entonces, la primera healthy cosa vital, es healthy que mental, healthy un physical, vital sano, un and mental then sano y un físico if sano, a person consciousness si is una high, persona, si la that's the point. conciencia es elevada, agarra este Then punto, what happens ahí with qué the pasará force of con la consciousness, fuerza de la vital conciencia. can become a El vital very se good puede instrument, volver el mejor very good instrumento, instrument un muy for the buen divine work. instrumento para el trabajo If divino. the mental Si el mental mental is very conscious es muy with the consciente, force of consciousness, con la with the fuerza pressure de of la consciousness, conciencia, con la presión de mental la being can conciencia, become a el ser perfect, very mental good se puede instrument for the volver un divine work. muy bueno y un If the perfecto physical instrumento para la consciousness is very divinidad. high, Si la then with conciencia the pressure física of es muy consciousness, elevada, con la the presión de physical la being can become a conciencia, ese very ser good físico instrument se for the puede divine volver work. un muy buen instrumento So para la divinidad. all depends Entonces, todo according to the dependerá capacities of de acuerdo a and las according to the level of capacidades consciousness. y al nivel de la conciencia de cada uno. Thank you very much. Okay, Maria. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias María Alicia, gracias Omji. Nos vemos el próximo lunes Thank you. 21 de octubre a las 10 a.m. hora Colombia. Okay. Thank you. Muchas all of you. gracias. Thank you. Gracias a todos.